Muy buen día para todos, soy Juan Diego Mejía Nao, estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana, del Doctorado en Gestión de la Tecnología y la Innovación. Hoy veremos la consulta del curso de Vigilancia y Prospectiva Tecnológica. Comencemos. En esta presentación veremos 4 aspectos importantes en la vigilancia y la prospectiva tecnológica como lo son el Real-Time Delphi, los conceptos, características y plataformas, las rutas para generar escenarios, la norma UNE 166.006, la comparación de plataformas Vantage Point, Mateo Patent y Patent Inspiration y la bibliografía. Empecemos con el método Delphi. El método Delphi fue publicado en el año 1964. Este método es un instrumento para reunir y sintetizar juicios de expertos. Esta técnica es ampliamente usada para estudiar el futuro, es decir, para hacer prospectivas. En modo general, en el método Delphi se seleccionan cuidadosamente un grupo de participantes de acuerdo a su experticia en algún aspecto o problema. En cada ronda de Delphi los participantes deben responder de manera anónima una serie de preguntas. Después de la misma ronda, se retroalimenta a los participantes con las respuestas promedio de todo el grupo y se les vuelve a interrogar de acuerdo a esta nueva información. De esta manera se empieza a mover la respuesta grupal hacia un consenso. Como resultado, además del consenso obtenido, se recogen las ideas generadas incluyendo las posiciones extremas de los expertos. El método ha sido ampliamente usado, pero es criticado por la cantidad de rondas que se deben usar en el estudio, lo que requiere de mucho tiempo. En el año 2004, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, desarrolló un método para recolectar las opiniones de expertos rápidamente basado en problemas de toma de decisiones. Un tomador de decisiones con incertidumbre acerca de un tema debe cumplir un objetivo específico. Para ello, llama a un número de expertos para promover sus opiniones acerca de las alternativas disponibles. La meta es lograr hacerlo empleando Delphi tan rápido como sea posible, ojalá en tiempo real. Para lograrlo se proponen las características expuestas a continuación. La primera de ellas es el número de participantes. Debe ser entre 10 y 15 participantes para poder garantizar un buen consenso de expertos. Segundo, la sincronización. Ellos tienen que ser capaces de responder las preguntas de manera sincronizada para poder avanzar rápidamente. Tercero, el tiempo. Tienen que responder las preguntas también rápidamente. Y otra característica es el uso de inteligencia artificial y programas computacionales para facilitar el procesamiento de la información que dan todos los expertos. Para hacer el Real-Time Delphi se pueden tener 2 plataformas. La primera de ellas es de manera presencial, es decir, todos reunidos en un mismo lugar. La segunda de ellas es mediante Internet y por eso veremos 4 plataformas en Internet para hacer Real-Time Delphi. La primera de ellas se llama RAHS, Risk Assessment and Horizon Scanning Overview. Esta plataforma es pública. Su mayor ventaja es la facilidad de hacer preguntas y explicarlas a los participantes. Todas estas plataformas permiten hacer múltiples tipos de pregunta: selección múltiple, matriz, ranking, rating, preguntas numéricas o preguntas. La generación de informes de esta plataforma se muestra con gráficas interactivas e informes extraíbles a Word y Excel. Esta plataforma es muy fácil de manipular por los usuarios, al contar con un sistema de guías que va orientando a los participantes. Muchas funcionalidades se trabajan sin necesidad de leer el manual, pero otras son más difíciles de comprender aún con el manual, es decir, es un poquito más difícil de manipular. La siguiente plataforma es Edelphi, Professional Delphi Scan. Esta plataforma es privada. Su mayor ventaja es su parte visual moderna, la cual es una gran fortaleza. Permite insertar imágenes y video con facilidad. Los resultados se muestran en gráficos y en matrices que pueden ser exportados en PDF. Es de fácil manipulación por parte del usuario. Y también es fácil de administrar. Tiene 2 tableros, uno del panel y otro de administración, que facilita demasiado usar esta plataforma. La siguiente plataforma es GFIS, Global Features Intelligence System. Es privada también. Su mayor desventaja es que no se puede modificar con tanta libertad. Los resultados se muestran con indicadores de valores mínimo, medio y máximo y se puede exportar información a Excel. Es fácil de manipular por el usuario y puede añadir comentarios. No es tan fácil de administrar al comienzo porque no es tan intuitivo. La siguiente plataforma es Calibrium Service. Esta también es privada. Su mayor ventaja es que soporta encuestas de Real-Time Delphi de escalas pequeñas y grandes.
Los resultados se muestran en formularios gráficos con números, porcentajes, gráficos de barras, entre otros, incluyendo varias opciones estadísticas. Es de fácil uso por los usuarios por ser muy intuitivo. Es fácil de administrar y se pueden editar los correos, recuperar archivos, configurar privacidad, entre otras configuraciones. Ahora veremos cuáles son las rutas para generar escenarios. Lo primero que veremos es la definición de qué es un escenario. Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos que permiten pasar de una situación original a esa situación futura. Los escenarios pueden ser de dos tipos. El primero de ellos es exploratorio, en el cual se parte de las tendencias pasadas y presentes y conducen a futuros verosímiles, es decir, por decirlo así, se parte de un estado del arte. El segundo tipo es de anticipación o normativos, construidos a partir de imágenes alternativas del futuro. Podrían ser deseables o rechazables. Vamos a ver ahora cuáles son 4 métodos para generar escenarios. El primer método que veremos hoy es la escuela francesa. Esta tiene 3 etapas. La primera es el estudio de variables internas y externas relacionadas con la organización y su entorno. Luego se relaciona un análisis estructural empleando el método MICMAC para definir el sistema. Se construye una matriz de impacto cruzado MIC de las variables de estudio entre sí. Se grafican las influencias en un diagrama de influencia o dependencia. Con esto se identifican los actores relevantes en estas relaciones de impacto por medio del método MACTOR, MAC. La segunda fase es listar a los futuros posibles como hipótesis que podrían apuntar a una tendencia. Un análisis morfológico puede ser usado para dividir al sujeto en varias recombinaciones que mediante el uso de métodos de expertos pueden reducir la incertidumbre al estimar probabilidades subjetivas de las diferentes combinaciones. La tercera fase es la construcción de la ruta que lleva a la situación original y a la visión final. Otro método para construir escenarios es el grupo de futuros. El grupo de futuros tiene el siguiente método. El primer paso es la preparación. La preparación tiene 2 etapas. Primero se define el enfoque respondiendo a las preguntas como ¿cuál es el asunto de planeación o decisión que se intenta direccionar? ¿Qué posible desarrollo futuro necesita ser probado? ¿Qué tan lejos en el futuro necesitas mirar? ¿Qué indicadores de variables necesitan ser pronosticados para ayudar a tomar decisiones? Y B, se trazan las fuerzas impulsoras respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los impulsores del sistema o del entorno? ¿Qué fuerzas de desarrollo tienen mayor capacidad de moldear las características del futuro? Una vez que estamos en la preparación, pasamos al desarrollo. Esta tiene 3 etapas. A. Construir un espacio de escenarios, organizando los futuros estados que pueden ser producidos por los impulsores. B. Seleccionar los mundos alternativos a ser detallados. Se escogen unos pocos que tengan mayores retos o oportunidades. Y C. Preparación de pronósticos contingentes a escenarios, es decir, se hace una lista de tendencias y eventos necesarios para pasar de cada mundo alternativo al pasado. Por último, se reportan y se utilizan los escenarios. Esto tiene 2 etapas. La primera, donde se documenta con gráficos y narrativas la descripción de los futuros de cada escenario, y B, se contrarrestan las implicaciones de los mundos alternativos. Veamos otro método llamado SRI. Este método se construye con 6 pasos. Los primeros 2, decisiones estratégicas y factores claves de decisión, aclaran la dirección que se desea conocer sobre el futuro para tomar mejores decisiones. Esta decisión se reforzará en el final del proceso. En el paso 3 se analizan las fuerzas del entorno haciendo un mapeo de ellas de acuerdo a 2 características, micro y macro. En el paso 4 se desarrolla la lógica de los escenarios identificando su estructura y un número limitado de escenarios. En el paso 5 se describen los escenarios usando la lógica del paso 4, estableciendo a detalle las implicaciones y las opciones estratégicas que ayuden al desarrollo. En el paso 6 vuelve y se analiza e interpreta los escenarios para identificar las implicaciones de las perspectivas. Ahora, por último veremos el método Battlegels Basics. Es una adaptación de la técnica de impacto cruzado combinado con algoritmos computacionales. El proyecto tiene 3 etapas. La primera es identificar los asuntos relevantes, estableciendo la pregunta con gran precisión, por medio de una técnica de grupo nominal para evaluar juicios de los participantes. Segundo, un análisis de tendencias, donde se escribe un ensayo con los descriptores, variables, asuntos o tendencias evaluados de la historia y de la situación actual. Tercero, usando el software se hace una matriz de impacto cruzado, la cual es completada y revisada con las diferencias de los juicios discutidos y reconciliados. De los principales análisis se reportan 4 escenarios que se entregarán al administrador de la compañía.
Vamos a dar entonces paso al siguiente tema, que es la norma UNE 166.006. Primero veremos la asociación. La Asociación Española de Normalización, UNE, es el único organismo de normalización de España que tiene por objetivo contribuir a la mayor y mejor implementación de la actividad de normalización y a su desarrollo. Pero, ¿qué es la normalización? La normalización tiene como objetivo la elaboración de una serie de especificaciones técnicas, normas, que son utilizadas por las organizaciones de manera voluntaria como garantía de probar la calidad y la seguridad de sus actividades y productos. Ahora veremos la definición de la vigilancia tecnológica. La norma UNE 166.006 la define como proporciona información para facilitar la formalización y estructuración del proceso de recopilación, análisis y comunicación de la información del entorno de la organización, y de esta manera apoyar la toma de decisiones en todos los niveles. Veamos ahora cuál es el ciclo de vigilancia tecnológica. La norma propone 5 etapas. Primero, la identificación de necesidades, fuentes de información y medios de acceso. Puede hacerse desde el análisis interno de la organización, las demandas de las partes interesadas, análisis de la competencia, entre otros. Segundo, la planificación de la realización de la vigilancia e inteligencia. Allí se establece la estructura, periodicidad y actualización del seguimiento en función de las necesidades. Tercero, es la búsqueda y tratamiento de la información. Se consideran terminologías, palabras claves, operadores utilizados, segmentación geográfica, entre otras. Se discrimina y se validan los resultados, y algunos de ellos pueden ser útiles para la toma de decisiones. Cuarto, la puesta de valor de la información. Esta se da cuando la información aún no es suficiente para la toma de decisiones y se procede a un análisis de mayor profundidad. Quinto, distribución y almacenamiento es donde se distribuye la información generada entre las partes interesadas de acuerdo a las estructuras definidas previamente. Esto corresponde al ciclo. Ahora vamos a ver cuáles son los roles de la vigilancia tecnológica propuestos por la norma. El primer rol es el coordinador o dinamizador. Este se encarga del correcto funcionamiento del sistema de vigilancia e inteligencia. Segundo, el gestor de las fuentes. Esta persona conoce y gestiona las fuentes de información y da soporte a los analistas. El tercero es el analista o científico de datos. Esta persona revisa, valida, añade valor y comparte la información con los lectores. La cuarta persona es el lector o consumidor. Este recibe la información para tomar decisiones y da información de retorno a los analistas. Por último se encuentra el administrador, alguien que gestiona todas las tecnologías de la información y de la comunicación para dar soporte a todo el proceso. Vamos a ver ahora cómo se comparan las plataformas Mateo Patent, Patent Inspiration y VantagePoint. Primero miremos las características de Mateo Patent. Primero es que se pueden buscar y leer patentes con toda la información que ellas contengan. Segundo, tiene herramientas de análisis, clasificación y agrupación de patentes que nos facilitarán encontrar patentes de acuerdo a nuestros criterios. Tercero, permite la calificación de las patentes de acuerdo a criterios como la accesibilidad de la tecnología, el coste de la absorción, el coste de la copia, entre otros. Cuarto, permite crear redes de citaciones y de patentes. Quinto, permite ver gráficamente información en histogramas, líneas de tiempo, entre otras técnicas de análisis de datos. Miremos ahora la herramienta VantagePoint. VantagePoint es un software de procesamiento de información de bases de datos en general, es decir, recibe patentes, artículos e información interna. Entre sus características están que permite importar y procesar información cruda, es decir, sin procesar o sin formato. Segundo, permite limpiar los datos, organizándolos, combinándolos y agrupándolos. Tercero, se puede analizar la información con distintos métodos como matrices, mapas y redes. Cuarto, se pueden extraer reportes muy fácilmente. Y quinto, permite automatizar el proceso para repetirlo en otras ocasiones. Por último veremos la plataforma de Patent Inspiration. Patent Inspiration es muy similar a Mateo Patent. Resaltan 3 características principales y una gran diferencia. La primera característica es que permite buscar, recuperar, filtrar y ver las patentes. Segundo, permite analizar los datos bibliográficos, líneas de tiempo, comparar, hacer mapas, análisis semántico y otras herramientas. Tercero, permite exportar los resultados del análisis con facilidad. Como ya sabemos, esta herramienta se parece mucho a Mateo, pero tiene una diferencia especial, el precio. Mientras Mateo Patent
tiene un costo de 690 euros por año. Patent Inspiration tiene un costo aproximado de 1.100 euros por año. Estas serían las diferencias entre estas tres plataformas de análisis de patentes y análisis bibliométrico para nuestros análisis de los datos y prospectivas. En la bibliografía consultada podemos ver las principales fuentes de información de las cuales se construyó este trabajo. Agradezco mucho a todos los participantes y lectores por ver esta presentación. Les deseo un excelente día. Hasta luego.